Queridos hermanos, qué alegría reencontrarnos de nuevo en Almas, este programa de Manevisión, en el jueves, en el día en el que el Señor nos hizo esos regalos tan grandes, los más grandes que tenemos, la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento nuevo del amor. Hoy seguimos con el alma de Marino Restrepo. Gracias por seguir acompañándonos, Marino, y gracias por venir aquí a mi parroquia, que ya sabes que es la tuya también, que además este pueblo era de la familia Céspedes, en que hay Céspedes por toda América, en que qué bonito que estés. Gracias, Padre, por la invitación. Me alegra estar de nuevo acá con Almas y con María Visión. Marino, estábamos contando en un programa anterior cómo de joven te habías ido del pueblo, de una provincia a Bogotá, cómo allí conoces el mundo oriental y cómo tu alma se empieza un poco a perder, pero no del todo, con cosas bonitas, pero al llegar a California tu alma con el materialismo se acaba pudriendo, ¿no? Cuéntanos, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede antes de todas las cruces que tenía el Señor previstas en su plan de salvación para ti? ¿Qué vivías ahí? ¿Cómo es el desenlace hasta todo lo malo que llega? Muchas cosas suceden, porque por un lado estaba mi vida profesional. Yo había entrado en Alemania en una etapa de creatividad y de desarrollo de talentos, un encuentro muy bonito con el arte, la música, y todo eso le dio más sentido y colorido a mi hipismo, ¿no? A todas esas cosas que yo practicaba, porque era como darle un vestido muy engranado a todo lo que yo había practicado y vivido como adolescente, como joven, ¿no? Entonces cuando llego a California llevo todo ese ritmo y me encuentro con la frialdad de un mundo que profesionalmente no quería nada de eso. Eso no funcionaba, eso había que esconderlo, había que taparlo, porque lo único que querían era a ver cuánto puedes dar de lo que tienes, para ver si lo podemos vender, ¿no? A ver si esto sirve. Y ya entré en ese choque tan grande en el que me encontré en un mundo que me interesaba, porque ofrecía mucho poder, ofrecía muchas oportunidades, pero no tenía nada de lo que yo era ni lo que deseaba en la parte interna mía, que era todo ese espíritu muy mágico, ¿no? Y entonces ese espíritu mágico comenzó a adormecerse y comencé a entrar con este mundo frío, calculado. Conocí por primera vez el mal en persona, en gente que yo sabía que era mala, ¿no? Que no tenía amor, que era cruel, que era traicionera, que era algo que nunca me imaginé conocer en persona. Porque en el mundo fantástico y mágico que yo vivía, nunca conocí gente así, ¿no? Conocí gente muy loca, muy alucinante, pero gente mala, así como torcida completamente y dañada por el dinero y por el placer y la fama y todo. Ahí en Hollywood la conocí. Entonces, pero no me fui, sino que yo como que sentía que tenía que estar ahí y que quería de eso. ¿Qué edad tenías ahí? Pues llegué a los 26 años. Sí. ¿Con ganas de comerte el mundo? Claro. Entonces yo no deseaba ser malo, como esa gente que conocí ahí, pero sí deseaba de lo que ellos tenían, ¿no? El dinero, la fama, todo el placer que había, las mujeres, todo lo que había, que era lo mejor, ¿no? Para una persona como yo. Y cerquita del mal se corre peligro. Claro, pues lo que pasa es que todo lo que yo quería malo también, ¿no? Lo que pasa es que ese mal de que yo hablo que tenían los otros era simplemente otra cara del mal. Pero yo era tan malo como ellos, pero lo que pasa es que no usaba los mismos elementos de ellos. Y por eso no me fui, porque estaba naufragado en el mismo espíritu del mundo, de las cosas banales, del egoísmo. Y así fue como comencé a entrar en esa dimensión
que es una trampa, es una seducción del maligno que te va dando más cosas, te va adentrando y enamorando de una vida autodestructiva, pero te la presenta vestida de seda, ¿no? Te la presenta con los mejores vinos, con las mujeres más bellas, con los lugares más extraordinarios, en los salones más espectaculares, las experiencias más espectaculares. Entonces eso es una seducción, es como entrar uno en un mundo que tú sabes que te está destruyendo, pero que no lo quieres dejar ir porque te está destruyendo con oro, ¿no? Con plata, con diamantes, así te está destruyendo, ¿no? Entonces uno como quien dice, pues no importa porque es oro, ¿no? Y no importa porque son diamantes, ¿no? Te sentías como Adán y Eva, ¿no? Ante la Sí. seducción del enemigo. Sí, es que eso es lo que es. ¿Nos lo pone el demonio todo tan bonito? Sí. Para que no nos demos cuenta. Sí, el demonio es un seductor impresionante porque yo no me di cuenta de la realidad de esto hasta que no tuve el encuentro con el Señor y Él me mostró cómo yo caminé hacia adentro de esas tinieblas pensando que eran luz, convencido que esa era la luz. Vives en California y ¿cuándo te cambia la vida? ¿Cuándo llega ese momento tan duro de tu secuestro? Eso fue el año 97 y ya hacía 33 años que había salido de mi pueblo y que había vivido esos 33 años en el mundo, ¿no? Completamente lejos de Dios. Y ahí es cuando viajo a Colombia en una Navidad y esa Navidad es el cambio total porque me secuestra la guerrilla, 6 meses de secuestro y en el día 15 tengo ese encuentro con Dios, un éxtasis que fue como el juicio de mi vida. Estás en Nochebuena, es decir, Sí. cuando Cristo naciendo y tú perdiendo la libertad. Sí. ¿Qué sientes cuando te secuestran en ese día tan especial? ¿O ya ese día no era tan especial para ti? No, no era tan especial para mí, era simplemente una farra, era tiempo de desorden, de alcohol, de bailes, de nada que ver con Dios. Pero en el momento del secuestro, incluso yo iba embriagado en el momento del secuestro y quedé sobrio totalmente en el momento por el susto, ¿no? Y ahí cambia todo porque veo la muerte, ¿no? La muerte está al frente mío. Cuando me atan, me encapuchan y tienen ametralladoras, me llevan secuestrado, pues yo ya veo la muerte está ahí. Y estuve viéndola 6 meses, la muerte. ¿Te pegan, te maltratan? Sí, exacto. Esos 6 meses son meses de torturas, de todo esto, psicológicas y físicas, y la muerte la veía todos los días. Es como si la muerte se pasó a vivir conmigo, ¿no? Y yo pensé, pues ya me llevó, ¿no? Ya estaba esperando era cuándo, pero ya estaba conmigo. ¿Y en esos momentos deseabas vivir o morir? Al principio era una lucha porque yo decía, de pronto encuentro una oportunidad para escaparme. Pero después se acabó eso porque si yo me escapaba mataban a mi familia. Entonces ni siquiera eso lo podía hacer. Entonces ya me consideraba muerto en vida, ¿no? Y ya no es que deseara que me mataran ya, aunque había días que me levantaba y quería que me mataran para terminar con esa pesadilla. Pero la mayoría de las veces no deseaba que me mataran, pero no sabía si iba a vivir, ¿no? Y antes de esa iluminación especial del Espíritu Santo que, como decimos nosotros acá, te echó esos chorros de gracia, ¿no? ¿De quién te acordabas? ¿Te acordaste alguna vez de Dios? ¿O de la fe de tu mamá? ¿O de lo que ella te hablaba? ¿O no? Antes de la experiencia con Dios, no. Es que fueron los primeros 15 días del secuestro en una cueva, encapuchado, amarrado, una cueva oscura. Día y noche. Sí, lleno de murciélagos y de toda clase de alimañas. Y ahí lo primero que yo hice los primeros días fue tratar de utilizar todas esas cosas que aprendí de la magia, de las técnicas de control mental y todo eso, buscando cómo defenderme, ¿no?, de las circunstancias. Nada de eso funcionó. Entonces fue hasta el momento del éxtasis de los 15 días que todo cambió, porque ya con Dios todo cambió.
Fue más doloroso porque entró un dolor que no tenía antes, que era la conciencia. Pero todo cambió porque ya yo tenía una visión trascendente de la vida, ya había pasado el velo de este mundo, ¿no? Te buscó, Ya, ¿no? sí. Te buscó el Señor. Sí. ¿Tú no lo buscaste? No, Te buscó Él. yo no lo llamé nunca. ¿Te Ni emociona? ¿Te estremece eso? Ni siquiera sabía que estaba por ahí, ni que... ¿Te estremece? Que sea tan bueno, tan misericordioso. Ah, sí, que fuera a rescatarte Él. Hoy sí. Él tenía un plan, ¿no? Yo era parte de su plan. Y eso es lo que descubro. A pesar de mí y a pesar de todo lo que viví, el plan no cambió. Yo nací para eso. Y fíjate que muchas veces hoy en día hay mucha gente, muchos hijos de Dios incluso, que no son conscientes de cómo Él nos ha rescatado, Él que te ha rescatado a ti. ¿Cómo fue ese rescate? Cuéntanoslo. Bueno, pues yo pienso que si miro mi vida antes del secuestro, antes del éxtasis y todo, veo la mano de Dios siempre en mi vida desde niño, ¿no? Entonces es como un camino, pero no había llegado la hora para entrar en la misión para la que nací. Y esa hora, esa campana sonó en el secuestro, ¿no? Entonces el Señor se me manifiesta como en un juicio personal, como lo que le sucede a una persona que muere, ¿no? Que muere y se encuentra con el Señor. Y así más o menos es toda mi experiencia con Él en ese encuentro. Y Él se me presenta, ¿no? Me habla primero con su voz, luego me permite ver todas esas dimensiones de los demonios, el pecado, el infierno, el purgatorio, el ángel de la guarda, la Virgen, toda la batalla entre el bien y el mal, mi vida sumergida en las tinieblas, todo eso. Cuentas una historia muy bonita, ¿no? Que es la primera imagen que tienes, tú golpeando una flor. No sé si conoces la anécdota de San Ignacio de Loyola, que en el Jesús, ya de mayor en Roma, las golpeaba y les decía todo lo contrario, que es lo que tú descubriste después. Callaos, callaos, que ya sé quién es vuestro criador, como él le decía, ¿no? ¿Le decía a quién? San Ignacio de Loyola, las flores. A las flores. Callaos, callaos, ¿no? Cuando ves ahora las flores y ves la creación de Dios, ¿sientes tú ese eco? ¿Te habla el Señor? ¿Te sigue hablando? Sí, claro. La creación, la naturaleza en sí, pues es como, es esa piel de Él, ¿no? ¿Cómo es su voz? Y esas voces. ¿Cómo es la voz de Jesús? Pues no podría escribirla porque el Señor me habló y este es el momento en que no podría decir en qué idioma me habló. No, porque no, eso nunca lo supe, ¿no? Pero después de que yo ya entré en esta nueva vida y que el Señor me llamó a la misión y todo, pues he continuado teniendo con Él una relación muy íntima en la cual tengo audición, no como locución, pero sí entiendo que me está hablando. Emociones. Sí. El Espíritu Santo. Sí. Hay un movimiento, unas emociones ahí que se manifiestan todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo son tus retitos de sagrario ahora con Él? Pues, primero que todo, yo siempre le suplico al Señor que me ayude a tener esa realidad de su presencia viva en esa hostia, ¿no? Porque esta humanidad nuestra está separada de esa realidad, ¿no? Todo esto humano nuestro no lo concibe, ¿no? Entonces, casi como que uno tiene que empujarse a esa realidad para que decir, sí, yo estoy aquí en esta realidad de que tú estás ahí y eres carne y sangre ahí, pero eso es fácil decirlo, pero que ocurra y que sea una unión, pues no. Entonces, como yo sé que eso no se da así, entonces yo siempre que estoy con Él digo, pues tú allá y yo acá, pero así no debe ser, tenemos que estar unidos, pero solo tú puedes hacer eso porque yo no soy capaz de crear esa realidad tan mística, tan imposible para mí y sentir que somos uno, ¿no? Eso solo lo puedes hacer tú. Entonces, esas son las conversaciones que yo tengo con Él. Como que yo me voy a lo básico, elemental, natural, humano mío, y ahí me presento, ¿no? Digo, mírame aquí.
para que yo esté completamente compenetrado en esta realidad trascendente de Él vivo en la Eucaristía, tiene que hacer Él algo, ¿no? Lo hace. Tú dices algo increíble y que es muy bonito, ¿no? Me planteó la realidad de mi vida, me mostró mi pecado y mi debilidad. Dice, pero nunca me acusó, nunca me lo echó en cara mi pecado. No. ¿Quién es este Jesús? Sí. Que se hace pecado, como dice San Pablo, que carga con nuestros pecados siendo el Dios puro. Y es el que te mira y misericordioso te recuerda tu pecado para que te arrepientas, pero no, nunca te lo echa en cara. Increíble, ¿no? Sí, sí. En este mundo que lo echa todo en cara, Sí. Él es el único. Sí, sí. Qué hermoso eso, ¿no? Como dicen de la confesión, es el único juicio donde uno siempre sale inocente. Sí, Y sí. te mostró su misericordia. Sigue dándote calambre, que sea tan bueno. Sí, claro. Y pienso que mi apostolado siempre se ha centrado en hacer hincapié en todo momento de que la gente se dé cuenta de lo misericordioso que es Dios. Si uno supiera lo grande que es su amor, pues tendría mucho gozo. Porque Si no hubiera sido Marino Restrepo tan desastre, ¿se hubiera dado cuenta de este amor tan grande? pues es difícil decir eso porque yo pienso que Dios lo crea a uno y permite todo lo que uno vive para moldearlo y meterlo por donde uno tiene que entrar. Así que todo lo que yo viví es lo que el Señor hizo para yo estar aquí hoy, ¿no? Pues feliz la culpa, Sí, que mereció sí. tal redentor, que decíamos en el pregón pascual. Sí, exacto. Bueno, y otra cosa muy bonita que cuentas y que me emociona, ¿no? Lo que más le pedías al Señor en tu secuestro, que te daba pánico, miedo, era morirte en pecado mortal. Sí. Ese miedo no lo tenemos hoy. La confesión era lo que yo gritaba que me la diera, ¿no? Y los demonios se encargaron de hacerme sentir que no la iba a recibir, que me iba a condenar. Te desanimaban. Claro, todos los días. ¿Qué te decían? Pues un ejemplo, recién que pasó el éxtasis y que ya comencé a caminar con ellos por la selva, ¿no? Muchas veces me encontraba debajo de plantas grandes, en un atardecer, por ejemplo, ¿no? Y estaba ahí sentado, amarrado a un árbol, y de pronto podía ver en las sombras y en las hojas, comenzaba a ver espíritus, demonios, ¿no? Y sentía que se estaban burlando de mí y decían, ¿y crees que te vas a salvar? Ah, si ya nos perteneces, aquí estamos y no te vamos a dejar. Y así. ¿Y qué te consolaba? ¿Cómo salías de ahí? No, yo no sabía si Dios me iba a dar la oportunidad de yo salvarme. No sabía. ¿Y te la dio? Sí. Pero Él me dejó así, como me dejó en ese horno, porque fue como un horno, ese secuestro. Purificador. Sí, y me dejó entre el fuego ahí con esos demonios y no me dijo nada. Nunca se manifestó para decirme, usted se va a salvar, no me preocupe. Y nadie, ¿no? Porque a mí se me manifestaron muchas almas, como se me manifestó mi esposa que había muerto hacía mucho tiempo. Otros difuntos, otras personas que murieron, se me manifestaron, pero nunca me decían nada de eso, sino que me hablaban de otras cosas, ¿no? Pero se me manifestaban. Y un día, Señor, te libró. Sí. Un día ocurrió eso tan grande, ese milagro, ¿no? Sí. ¿Y qué sentiste en esa confesión, para terminar? Pues es imposible de describirlo, porque esa era mi más grande oración y súplica que pudiera confesarme. Porque yo sabía que toda esa carga que llevaba de demonios, solo con la bendición del sacerdote se iban a ir. Entonces para mí eso era decir, qué poder tan inmenso el que Dios le dio a la iglesia, ¿no? Porque es muy diferente cuando se va a confesar, pero no conoce los demonios, no los ha visto, ni sabe cómo operan. Pero yo que los conocía y sabía cómo operaban, y sabía que un sacerdote, así fuera malo el sacerdote, con solo darme la absolución, todo eso se iba. Entonces era un ¿Y se poder. fueron? Se fueron, claro, todos, no quedó ni uno. Y la Virgen tan contenta, ¿no, Marín? Sí. Sí, pues ella fue tan importante en todo lo que me pasó. ¿Cuál te gustaría, y con esto terminamos este ratito tan especial,
¿cuál te gustaría que fuera tu última palabra antes de partir para ese encuentro con tu Padre del cielo? Perdón. ¿Otra vez? Sí. ¿No te cansas de decirlo? No canso de decirlo. Yo siempre despierto a las 3 de la mañana o cualquier hora, o despierto por la mañana y siempre digo, Señor, ten misericordia de mí. Eso es lo que siempre digo. ¿Y te sientes perdonado? Sí, sí me siento perdonado, pero siento que eso hay que buscarlo todo el tiempo. Qué hermoso, Marín. Sí. Dios te lo pague. No hay nada más hermoso que la misericordia, y los sacerdotes sabemos que estas pobres manos pecadoras, no como las de la Virgen pura, son las que traen ese abrazo del amor. No hay poder más grande en la tierra y el Señor te ha mostrado su misericordia. Sí, sí. Gracias por tocarnos el corazón. No te imaginas lo que también me lo tocas a mí, este alma de cura, y lo que me ayudas para que predique también de esto a mis fieles. Dios te lo pague. Él te ha hecho su misionero del perdón, y permíteme que te dé la bendición sacerdotal, que es tan grande y que es tan fuerte, que ahuyenta tantos demonios, y que se la dé también a todos los que nos siguen por María Visión. El Señor esté con vosotros, con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Dios te pague. Y Marino, a usted. Gracias a Dios. Gracias, siempre haré. Amén.